Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Nube, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros Armando Becerra, que bien, pues él está en la parte de protección de datos personales. De igual manera, como tal, hay puestos para esto, gente que está en las empresas dedicada a que la información confidencial pues se mantenga como tal. De igual manera, tiene experiencia en la parte de pentesting y ciberseguridad. Me acompaña mi compañero de BU, que era la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Buxtec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Armando Becerra, que es vicepresidente de protección de datos, es ingeniero en telemática y maestro en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Fue director de seguridad de datos en el INAI y ha impartido materias en seguridad de la información y ciberseguridad en distintas instituciones. Actualmente se desempeña como responsable de seguridad de la información y datos en una de las principales instituciones financieras del país. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista, Armando. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la presentación de Buji. Un gusto platicar contigo, Héctor. Ya tenía un rato que no se armaba esta conversación, pero pues ya lo conseguimos. Muy bien, Armando. Pues me gustaría preguntarte, ¿desde qué edad surge esta inquietud por la informática? ¿Desde cuándo tocaste tu primer ordenador? ¿Y por qué optar por esto de la protección de datos o de cuidar la información? Sí, claro. No soy el mejor ejemplo de vocación en el tema. A mí no me gustaban las computadoras, te puedo decir, casi hasta la universidad. O sea, primaria, secundaria, las veía con recelo, no, o sea, prefería hacer mis trabajos a mano, ir a la biblioteca que agarrarte una enciclopedia tipo en carta o así. O sea, algo traía, no lo tengo muy claro que no me gustaban. En la preparatoria decido tomar una de estas que tienen carrera mixta, ¿no? Que sales con la preparatoria, pero también con carrera técnica, y justo agarré una carrera técnica que no tuviera nada que ver con computadoras, ¿no? Que era máquinas con sistemas automatizados, que era tal cual, operar tornos, fresadoras, maquinaria, digamos, pesada, ¿no? Y ya para entrar a la universidad también no fue el mejor juicio, traté de agarrar como la universidad del Politécnico, ¿no? Del Instituto Politécnico Nacional, pero la que se versaba que era de las más complicadas, entonces estaba SCOM, ¿no? SCOM, que era computadoras, entonces estaba descartada, UPIXA, que era como de administración y tampoco me llamaba mucho, y UPITA, ¿no? La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, y escogí la carrera que menos tenía que ver con computadoras, que era aviónica, que era más como justo, ¿no? Modelar piezas, algunos trabajos mecánicos, más electrónica. Y ya en la carrera, pues ya a nivel universitario, tarde o temprano, en ingeniería te toca alguna tarea de programación o alguna materia de programación y me terminó gustando, ¿no? Entonces ya cambié de carrera, me metí a telemática, que es telecomunicaciones e informática, y pues ya, ¿no? Saqué la carrera, pero no tenía mucha idea de qué iba a estar haciendo, entonces mientras me titulaba, empecé a brincar entre compañías haciendo pues trabajos como mixtos, ¿no? De desarrollo y también de telecomunicaciones. Entonces estuve chapulineando, ¿no? Estuve en una compañía de telecomunicaciones, estuve en desarrollo de software, estuve en core bancario y de repente se dio la oportunidad de entrar al INAI, a la Autoridad de Protección de Datos, pero no es porque me llamara mucho el tema de datos personales, sino porque buscaban un tecnólogo que medio, o sea, un nivel junior, pero que le supiera varias cosas, ¿no? O sea, que hubiera tocado varios ámbitos. Entonces, pues, yo cuadraba perfecto, ¿no? Recién salido de la carrera y medio había manoseado distintas tecnologías y pues ahí hice carrera, ¿qué te gusta? 7 años, desde nivel operativo hasta que me hice director de protección de datos. Entonces, pues ahí fui aprendiendo, ahí pues fui metiendo capacitaciones que me fueron pagando, entonces empecé hacking ético, forense, luego ya temas tipo CISP o algo más gerencial, y pues ya eventualmente
di el salto de sector público a sector privado y he estado de oficial de datos en banca, en sector asegurador, y ahorita estoy en una empresa de capital, ¿de qué le llaman, no? De capital humano. Entonces, pues, no es que haya tenido esa vocación como me gustan esas historias, ¿no? De agarrar la compu y empezar a atacar. No, fue más bien como que profesionalmente me empezó a gustar, pero no es que yo tuviera una vocación clara. Y ya más bien profesionalmente las certificaciones y los cursos me empezaron como a enamorar del tema, y pues ya más bien empecé a una línea de especialización. Entonces, pues, es un path medio poco romántico y poco alineado, ¿no? A otras historias que la verdad me gustan más, ¿no? Pero pues esa es la mía. Sacando el tema de seguridad de datos, que es extenso, ¿qué recomendaciones le darías a la gente que no está muy adentrada en el mundillo de la informática para que proteja sus datos personales? Híjole, es todo un tema. La protección de datos tiene dos líneas, ¿no? Tal cual lo que conocemos en español, porque a veces se pierden temas en las traducciones, ¿no? La protección de datos es la responsabilidad que tienen las empresas o el gobierno de cuidar los datos personales que entregamos los titulares, ¿no? Entonces, ellos tienen esa obligación de cuidar los datos que nosotros entregamos para procesos, productos, finalidades, ¿no? O sea, si voy a pedir una pizza, pues estoy entregando mis datos personales. Entonces, ellos las empresas tienen esa obligación para prestarnos un servicio. Sin embargo, pues ya en el entorno digital damos los datos personales para tantos productos o servicios que entonces como usuarios tenemos un montón de responsabilidades vinculadas a quién le entregamos esa información. Punto uno, ¿no? O sea, la primera recomendación es, oye, ¿a quién le estás entregando tu información, no? A todo mundo le das tu correo electrónico, a todo mundo le das tu dirección, o eres más cuidadoso, ¿no? O eres más segmentado, ¿no? Es como punto cero como usuario, ¿no? ¿Dónde lo estás entregando? Y a partir de esas primeras nociones de quién tiene tus datos y dónde los estás utilizando, ya empezarías con esta precaución en dónde almacenas, dónde compartes y dónde guardas, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones tengo en mi celular? ¿Uso todas esas aplicaciones? No, pues bueno, voy a quitar todas las que no utilizo. Tengo 20 cuentas de correo electrónico. ¿Uso todas esas cuentas de correo? Sí, no, ¿por qué? ¿Desde cuándo no las utilizo? ¿No? Entonces empiezo a hacer esa limpieza. Y ya que tengo un equipaje más ligero en cuanto a dónde entrego mis datos personales, pues ahora sí me empiezo a sofisticar, ¿no? ¿Cómo administro mis contraseñas? Si las aplicaciones que yo utilizo son seguras, o he escuchado de algún incidente de fuga de información, o si he escuchado de algún incidente con los usuarios, qué tipos de incidente han sufrido los usuarios, y a partir de ahí me empiezo a blindar, ¿no? ¿Cómo me conecto a Internet? ¿No? Lo hago desde el trabajo, es una red administrada, lo hago con estos esquemas híbridos desde mi casa. ¿Quién es mi proveedor de Internet? ¿Qué condiciones de seguridad me está dando mi proveedor de Internet? Entonces ya hay toda una, sin querer pasar al ámbito más formal, pero ya los usuarios tenemos un poquito esa obligación. Antes era muy sencillo, antes era fácil decir, no, pues ya tú contraseñas seguras y contraseñas robustas y proteges tus datos. La verdad es que ahora como usuarios tenemos mucha responsabilidad en todos los entornos. O sea, incluso no vayamos muy lejos. Tu cuenta de servicios de streaming, ya sea de música o de video, ¿cuántas personas la tienen? ¿A cuántos se la has pasado para que vean una serie? Esa contraseña de tu cuenta de Netflix o de Amazon es la misma que utilizas en otros servicios. Ya se dan incidentes que antes atribuíamos al hacker o al atacante ruso. No, ya hay ataques que te hacen tus amigos, entre comillas, porque tienen tus contraseñas, tienen tus credenciales, o les es muy fácil deducirlas, ¿no? Entonces, esas serían como mis recomendaciones caseras, ¿no? Que ya no es tan fácil como tener una contraseña robusta, sino tenemos que hacer nuestro inventario personal. ¿Quién tiene nuestros datos? ¿A quién lo entregamos? Hay herramientas
que te facilitan la tarea, pero ya no es tan fácil como salir chabacanamente y, órale, con una contraseña robusta y un administrador de contraseñas, no, la verdad ya los usuarios tenemos mayor responsabilidad y perdón la expresión, pero tenemos que apechugar, ¿no? Porque si no, no hay manera de cuidar nuestro entorno y entonces pues ya sufrimos los ataques y no sabemos de dónde fue. El ejemplo más claro y seguro va a salir en la conversación, los incidentes vinculados a cuentas bancarias vulneradas. No siempre el usuario desde su cachucha pues piensa en las aplicaciones vulneradas o piensa en que su celular fue hackeado. A lo mejor más bien el escenario fue que usó la red del aeropuerto y no se conectó al punto de acceso adecuado. También, tal vez es el tema del doble factor de autenticación, donde alguien le haya clonado la SIM, donde alguien tenga acceso a su correo electrónico principal, alguien que solo esté utilizando el token, no necesariamente vulnerando el sistema biométrico. Entonces, no se puede, o sea, uno como usuario que no tiene estas precauciones, pues lo primero que hace es culpar al servicio. Pero a lo mejor hay un montón de elementos que no están asegurados en tu entorno y que a lo mejor por ahí comenzó el problema. Pero bueno, eso es como, ya me extendí un poco porque ya la lista de recomendaciones cada vez se hace más larga, pero creo que eso es bueno para empezar. No te preocupes, ahora sí que son las de ley. En el tema de la awareness, pues nunca acabas. O sea, el tema de hacer conciencia, de toda la prevención es muy, muy grande y la verdad nunca vamos a acabar porque pues de alguna manera, si está habiendo un daño, si está habiendo brechas, pues es porque todavía sigue habiendo gente, incluso gente que ya debería estar capacitada o que ya está capacitada, todavía no tiene como pues la preparación, digamos, correcta para poder llevar a cabo esas medidas de seguridad, ¿no? Porque incluso pues gente dentro de las empresas y así. ¿Cuál es o cuáles han sido tus, ya cambiando como de tema, ahora quiero irme más como acá es la jaula del Dub, entonces, ¿alguna vez dentro de tu trayectoria que pues ahora ya estás en la guardia, ya sabes como todas estas medidas de prevención, de cómo no caer, cómo las estafas, ¿alguna vez caíste? ¿Alguna vez te tocó estar del lado del noob? Sí, claro. No, no hay cómo escapar. Quien diga que nunca ha caído vergonzosamente y no quiere contárnoslo, ¿no? O sea, por ahí alguna vez alguien me dijo, no, es que si nadie te cuenta en este tipo de incidentes que son tan comunes es porque ya cayó y le da muchísima pena platicarte. Entonces, sí, estoy tratando de acordarme de alguna en particular, pero, o sea, justo les platicaba, ¿no? Que yo no era como muy fan de las computadoras en un inicio, pues estudiando la carrera par de veces, o sea, no una vez, sino al menos 2 veces sí eché a perder mi computadora por darle clic al link, que no debía, o sea, pero de verdad así de, sí, le doy clic y lo descargo y voy a instalar este jueguito, sí, y planchando toda mi computadora y dejándola inservible y llevándola al técnico, o sea, al menos 2 veces, ¿no? Cuentas vulneradas, yo no sé ni por dónde, pero sí, que buscas en Have I Been Pwned y tu cuenta ya está expuesta, y son sitios de compras que ni te acuerdas, ¿no? Es eso, vuelvo al punto del inventario de datos. Cuando alguna vez revisé alguna cuenta que ya no utilizo en Have I Been Pwned, y eran sitios de compras que según yo sobrio nunca he usado. Entonces mi teoría es que seguro hice alguna compra en algún estado inconveniente y fue a caer ahí, y entonces todo mi awareness y todo mi know-how pues valió, ¿no? Entonces, incluso, o sea, y les pongo ese ejemplo porque creo que le damos al clavo, ¿no? A veces sí tengo toda la awareness y estoy muy metido en los temas y las arañas, pero bueno, ya tuve un momento de insensatez y mi cuenta acabó en un sitio súper patito que después vulneraron, que no pasó a mayores, ¿no? Pero sí me sorprendió que estaba así en ese sitio de compras y nunca supe ni por qué me registré ahí, ni qué compré, ni nada, ¿no? ¿Qué tal, querido hermano? Un placer. ¿Qué tal? Buenísimo.
Mira, a mí se me ocurren varias cosas. Eh, ya sabemos que hay conciencia, las empresas no, siempre redundamos en lo mismo. Y vos personalmente, cuando te toca hablar, realmente hablar con un cliente y explicarle la gravedad del asunto, que es tu información, minimizan, ¿no? Piensan que es una inversión, piensan que no es un activo, en realidad es un activo, es el activo más importante, ¿no? Una empresa no trabaja sin ello, ¿no? Pero personalmente, a vos, ¿cómo es tu experiencia en toda tu trayectoria, en tu carrera? Porque yo me imagino que te ha de haber tocado cada persona, individuo o individua, que realmente no es que no entiendan, yo creo que no quieren. Entonces, ahí es donde va mi pregunta. En tu trayectoria, seguramente has pasado por este contexto, ¿cómo has lidiado con ello? ¿De qué manera has podido transmitirle? Y te has dado cuenta que ha habido una evolución en el mensaje que vos querés darle, que decir, ahora sí me entiende. ¿Ha tenido que asustarlo de repente o ha sido cosa que ha pasado, digamos, por inercia, digamos, no sé, una empresa expuesta y demás? Porque ese es un tema delicado que es difícil explicarle, ¿no? Y ni siquiera hay que decirle técnicamente, simplemente no es chiste lo que subí, no es chiste esto, no es broma. Entonces, sé que existen metodologías, hay compliance, hay normas estándares, pero así en toda tu trayectoria, de las experiencias que has tenido, ¿cuál ha sido la más difícil? Híjole, creo que tocas un punto interesante. A mí directamente, te voy a ser muy franco, en los puestos ya con contacto con pues un cliente importante o un stakeholder grande, no me ha costado, no me ha costado transmitirles la preocupación en algún tema o en algún sistema, porque justo los roles de oficial de datos son muy nuevos y, y pasa algo curioso, o sea, contrastado contra la historia de la seguridad de la información. Como ustedes lo saben, la seguridad de la información empezó jalando los problemas de seguridad que identificaban las áreas de sistemas. Los roles de oficial de datos, del lado contrario, surgen de una presión regulatoria. Entonces, las empresas tienen cierta, les digo, no quiero generalizar, pero al menos empresas medianas, grandes y transnacionales sienten pues un poco la bota en el cuello por parte de la regulación, incluso en los países que se podrían considerar que no son tan exigentes, pero justo para tener tratos con otros países, pensando en Europa, con su reglamento europeo y las multotas que le están metiendo a Google, a Facebook, entonces sienten cierta presión en estos roles. Entonces, con este contexto, cuando yo entro a una organización y entonces, ejemplos inmediatos, ¿no? Oye, hay un SharePoint o un repositorio compartido que puede ver toda la compañía y fíjate que tiene nombre, dirección, teléfono, todos los datos personales de todos los asociados, sobre todas las personas, ¿no? Entonces, pues si eso llegas y se lo presentas a un board, a un cliente o a un stakeholder, te lo entiende de inmediato. Porque además por ahí está su nombre, ¿no? Por ahí están los datos de su familia o por ahí están, porque son sistemas comunes de las compañías, ¿no? Entonces entienden inmediatamente la urgencia de ciertos riesgos muy grandes, ¿no? Repositorios compartidos, servidores que son de cara a un cliente y que cualquiera puede accesar, o sea, sin la mayor, ¿cómo se llama? Sin el mayor ataque, sin la mayor complejidad técnica, los ven, ¿no? Entonces, digamos que generalmente cuando entras a una compañía y no ha tenido ningún trabajo en materia de protección de datos, pues es muy fácil llegar y encontrar SharePoints, en el tema de protección de datos también va mucho al mundo físico, o sea, es similar al dumpster diving, o sea, empiezas a caminar en las instalaciones y entonces encuentras, oye, fíjate que encontré esta bodega y tiene 15 años de contratos, por ponerte un ejemplo. Cuando llegas y le dices, oye, si alguien se queja porque tenemos un basurero de contratos que alguien puede llevarse y utilizar mal,
lo entienden muy rápido, ¿no? Y cuando ya son problemas más complejos, antes de llegar con un CV o una vulnerabilidad, las habilidades de comunicación importan mucho. Entonces, si puedes desarrollar una demo técnica sencilla, no sé, por ejemplo, un SharePoint con me quedo en el ejemplo de SharePoint, pero por ejemplo ahí se pueden hacer muchas demos técnicas cuando tienen cierto control de acceso muy débil. Pues rápido te sacas algún demo, un video donde muestres que tú puedes hacer las cosas y puedes, o sea, un demo de 30 segundos donde rápido muestres que el sistema es vulnerable, que hay acceso a datos sensibles, que la comunicación no es cifrada, que puedes ver en texto claro cosas que no deberías ver o que tienes acceso a información que no deberías, rápido pone a los stakeholders en alerta. Entonces yo creo que esa sería mi punto en esto. O sea, creo que desde el tema de datos, las empresas medianas y grandes sienten la presión, entonces no dudan en atender los riesgos que uno identifique, pero cuando tienen un tamiz más técnico, tienen mayor complejidad, sí te tienes que apoyar en alguna buena estrategia de comunicación, y si tienes una demo técnica facilita, mejor, y eso te ayuda mucho. La verdad no me ha sido complicado comunicar un problema a nadie. Tal vez más adelante, pero ahorita, la verdad no. Bien, a mí me gustaría pasar un poco a lo que viene siendo la Ley de Protección de Datos Personales. El sobrehecho de que solamente sea una ley, o sea, el entenderlo como una ley, me parece algo fuerte. De hecho, para las personas que pues están en casa, tú vas a la página de diputados.gov.mx y ahí tienen un archivo de PDF que dice como tal una cantidad de capítulos, artículos. El documento ciertamente de 18 páginas que tiene muchos incisos, pero dentro de los mismos incluye como tienes que tener un aviso de privacidad, o sea, ahora lo que siempre ponen como en el footer generalmente o en la parte de arriba, que dice todos tus datos estarán con estas cláusulas y demás. Incluso también contempla tus bases de datos, como podría ser el hecho de que un call center almacene datos de tu dirección, tu CURP, datos que ciertamente son sensibles, datos personales. Pero la pregunta va un poco dirigida a esto. En tu experiencia, sé que eres solamente un individuo, y eso también va para que tengan un poco de contexto en casa. No puedes proteger a todas las empresas, ni tampoco eres el encargado de escribir al 100% estas leyes, quizás sugerir o demás, pero por el tipo de cargos que has tenido, pero tampoco eres el responsable de todo este ecosistema. ¿Cómo ves que de la ley, o sea, porque la ley se ve muy robusta, muy bien hecha y sustentada, a lo que ves en el día a día? Porque yo podría decir que a mi página le pongo el acuerdo de privacidad y después de eso, pues no tengo nada, ¿no? O sea, una bendición, le echo agua bendita al servidor, pero realmente ni firewall ni nada de protección que impida que se roben la base de datos. ¿Cómo ves el contraste de la ley con respecto a las prácticas que se ven hoy en día en el gobierno? Híjole, y hablo para sector público y sector privado. Como dices, o sea, del lado del documento de la ley, la verdad sí es muy robusta. De hecho, México coordinó y lideró los esfuerzos para generar un estándar, de hecho lo pueden buscar así, estándares iberoamericanos de protección de datos, y es una ley modelo que los países hispanohablantes utilizan o están utilizando para las actualizaciones de sus propias leyes. Y pues mucho está basado en cómo quedó la ley mexicana, porque además la ley mexicana obviamente tiene sus áreas de mejora, pero tiene algunos puntos muy interesantes porque jala cosas de la normativa europea, digamos de la escuela europea, de GDPR, pero pues al final tenemos un vecino comercial importante que es Estados Unidos, y ahí el tema de protección de datos es más comercial. O sea, desde el punto de vista europeo coincide mucho con el ámbito latinoamericano. La protección de datos
es un elemento que ayuda a proteger el derecho humano a la privacidad. O sea, pues, ellos vivieron la Segunda Guerra Mundial y un montón de historias interesantes por ahí derivadas de que la etnicidad, la pertenencia a un grupo, pues los metía en problemas con el régimen nazi, ¿no? Entonces, traen toda una historia del por qué para ellos es tan natural ver la protección de datos, esta responsabilidad corporativa, como un aliado para la protección del derecho humano a la privacidad. Y en Estados Unidos, pues es un tema comercial, incluso la Autoridad de Protección de Datos, digamos, general, no tienen una ley general, pero como entidad es la FTC, o sea, una autoridad de comercio es la que se encarga de regular los temas de protección de datos contra Facebook, Google y otras compañías. Entonces, dicho lo anterior, pues la ley mexicana mezcla muy bien elementos de ambos cuerpos y generan este estándar iberoamericano. Entonces, les cuento todo esto porque luego criticamos duramente, decimos, no tenemos leyes o no tenemos suficiente. No, a veces México hace bien el cuerpo técnico de las leyes y más cuando son generadas por las autoridades. O sea, esta ley tiene mucho de trabajo técnico de la misma autoridad en la materia. Entonces, pues eso ayuda, ¿no? En ese ámbito. Ahora sí, en el tema operativo pasa un poco, no que estemos desvalidos, sino que ya las empresas han madurado, pero justo empiezan al revés, ¿no? Dicen, a ver, ¿qué es lo que ve el cliente? No, pues que el aviso de privacidad. Entonces, todas las páginas tienen aviso de privacidad, todas las recepciones de los edificios donde llegas y te registras tienen aviso de privacidad, pero el andamiaje detrás está mal. Creo que ese sería el principal problema. ¿Y en qué puede estar mal? Por ejemplo, esta ley que menciona, Héctor, no, la Ley Federal de Protección de Datos, básicamente del lado de nosotros, los usuarios, dice que tenemos 4 derechos básicos: acceso, rectificación, cancelación y oposición a nuestros datos personales. Es decir, yo doy los datos a una tienda, ¿no? A una compañía, y yo tengo derecho a preguntarle a esa compañía qué tiene de mí, que eso es acceso. Puedo pedirle a esa compañía que corrija qué datos tiene de mí, que es rectificación. Puedo pedir que puedo pedir la cancelación de mis datos, o sea, que si ya no hay un vínculo entre la empresa y yo, los elimine de forma definitiva. Y la oposición, si por ejemplo, pasa mucho con tarjetas de crédito, ¿no? Yo adquiero un producto y por ahí pongo la palomita de si quiero recibir promociones, puede que después ya no quiera y ya me aburra de recibir llamadas, entonces puedo pedir la oposición, es decir, que sigo siendo cliente tuyo, pero ya no quiero recibir promociones, ¿no? Entonces, existen esos derechos y puede que una empresa tenga el aviso de privacidad, pero en el momento en que les cae una solicitud de una persona, o sea, Héctor llega con una tienda y dice, ¿sabes qué? Quiero cancelar todos mis datos. Esa tienda, si no tiene el andamiaje correcto, empiezan a correr todos como gallinas sin cabeza, porque entonces, ¿cómo atienden tu solicitud? ¿No? ¿Cómo van a borrar todos los datos que tienen de Héctor en un sistema? ¿Cómo están seguros de que los están eliminando de forma absoluta y técnicamente irreversible? ¿Cómo están seguros de que los proveedores a los que les compartieron esos datos para cumplir el servicio también están borrando los datos? Entonces, o sea, hay todo un proceso detrás que se supone que tendría que respaldar el aviso de privacidad. Otro tema vinculado a cosas que deberías tener antes de decir, no, pues ya con mi aviso de privacidad estoy escudado, el inventario de datos o el inventario de sistemas de tratamiento. ¿En cuántos repositorios una empresa tiene todos los datos de Héctor? O sea, los tengo en hojas de Excel, tengo un DRP, tengo un sistema SAP, tengo un servidor en la nube. Ese servidor tiene redundancia, ¿dónde están esas copias? Y empieza a hacerse una mancha. Entonces, un proceso como la solicitud de derechos ARCO y algo tan particular como borrar los datos, se empieza a volver una maraña, ¿no? Y ese es uno de los principales desafíos. Si me preguntas, oye, ¿cuál es de cara a la regulación?
pues lo intenta, o sea, el problema, pueden cumplir, el problema es qué complicado les resulta si no están organizados cumplir con ese tipo de obligaciones. Y pues ya ni hablar del tema de seguridad, ¿no? Porque pueden tener incluso, ¿no? Pueden tener algún estándar de la industria, un servicio 27001, un PCI, COVID, no la enfermedad del estándar, perdón. Y aunque tienen todo documentado, al revés, los avisos, o sea, se vuelve incluso una especie de bala en el pie, porque cumplen con el estándar, pero el estándar no es consistente con lo que reportan en el aviso de privacidad, ¿no? O sea, tienen ejemplo inmediato, que he visto, o sea, hay compañías que en el aviso de privacidad tienen los datos de contacto del área de privacidad, del oficial de datos, etcétera, pero esos buzones ni funcionan, ¿no? O sea, y eso pues estaría desalineado al cómo llegaste a una certificación en alguno de estos estándares que pues, lo usas como evidencia, ¿no? O sea, se alimentan mutuamente y aún así resultan inconsistentes. Yo creo que ese sería el tema, que es fácil salir con un aviso de privacidad, pero hay todo un andamiaje de procesos, de que las áreas se conozcan, de que tengas un inventario de datos bien organizado, como para que puedas atender esos requerimientos. O sea, creo que ahí está el desafío y es donde a veces pues, no dan las empresas. Y ya no te quiero platicar cuando hay un incidente de seguridad que desemboca en un data breach o en un incidente de ransomware. O sea, esos incidentes me gustan desde el punto de vista técnico, no es que me gusta que los sufran las organizaciones, porque técnicamente son muy interesantes, pero a nivel de organización son muy desafiantes, porque exfiltraron datos confidenciales, pero exfiltraron datos personales, pero la empresa no puede continuar, o sea, si no tenías procesos para atender un requerimiento, digamos, sencillo, ahora imagínate cuando no tienes ni las herramientas para tu operación. Sabemos que ningún sistema es seguro y la empresa que no existe empresa o organización que sea pues 100% segura. Y los bancos, a pesar de que tienen seguridad, no están exentos de ser atacados. Sé que probablemente no nos puedas decir con exactitud qué tipo de seguridad utilizan las instituciones financieras, pero ¿podrías platicarnos, aunque sea un poco de ello? Hay varias capas, o sea, si pudiera referir, de hecho, más que hablar de capas, por ejemplo, o más bien atendiendo a cosas que nos podrían hacer sentido conforme vemos en las noticias, ¿no? Efectivamente, los bancos siempre han tenido áreas, equipos de seguridad de la información, pero incluso cuando hace años ocurrió el incidente del sistema de pagos de SPEI, pues hubo los suficientes problemas como para que Banxico creara su propia división de ciberseguridad. Y entonces la prensa no ayudó a explicar, porque entonces el público en general decía, oye, no manchen, ¿a poco no teníamos ni siquiera un área de seguridad vinculada al sistema de pagos? Claro, o sea, sí había un área de seguridad de la información, pero había que compartimentalizar hacia el área de ciberseguridad para tratar al sistema de pago como una infraestructura crítica. No es que no hubiera un equipo de seguridad. Entonces, bajo esta misma lógica, muchos bancos están estructurados. Hay áreas dedicadas a seguridad de aplicaciones, áreas dedicadas o equipos, no más que áreas, equipos, ¿no? Entonces hay gente que ve seguridad de aplicaciones, gente que ve seguridad legacy de los sistemas más viejitos, COBOL, IBM, hay gente que ve seguridad de páginas web, hay gente que ve seguridad de sistemas internos. Al final también los bancos son entes grandes, entonces pues requieren la administración de los propios sistemas internos, no solo lo que va de cara al cliente. Hay equipos de seguridad que ven las conexiones a los sistemas de pago, ¿no? A SPEI o SPID, que es para transferencias en dólares. Hay áreas dedicadas a cumplimiento, ¿no? O sea, directamente a buscar posibles áreas de oportunidad regulatorias y que se vean reflejadas en controles de seguridad. Entonces, si en un tipo de institución se ven muy claramente todos los dominios de seguridad de la información, sería en el banco. Y casi
Desconozco a nivel fintech, pero en un banco tradicional sí te puedo decir que pueden existir N cantidad de equipos para cada una de esas necesidades de un banco. Esto incluso seguridad de almacenamiento, seguridad vinculada a terceros, ¿no? A revisar cuando un proveedor se va a conectar a tu infraestructura, pues hay un subequipo vinculado a. Ok, esta parte de tener como justo áreas o, bueno, equipos dedicados a ciertas, pues, sistemas críticos sería ahí el tema, ¿no? Pues es muy importante por el tema de la comunicación, ¿no? De repente, por las cuestiones administrativas, de repente la cadena para resolver o atender una situación resulta ser complicada. En temas de regulaciones, en temas de normativas, en temas así, ¿cómo ves esta cuestión de digamos, la manera de gestionar el cómo se resuelven las posibles brechas, los posibles impactos a una empresa? ¿Cómo lo ves en cuanto a la práctica? Porque pues, nos hemos topado de repente con algunas pues, normativas que impiden como un correcto flujo de cómo incluso remediar de repente, ¿no? Por ejemplo, una brecha de seguridad. ¿Tú cómo ves esta parte o cómo más o menos ahí es tu pensar acerca de ello? Yo creo que en las normativas tal cual no te obstaculizan, sino más bien la la falta de aceite en el engranaje de las distintas áreas, sobre todo entre más, o sea, entre más chiquita una empresa, pues claro que es más ágil porque el contador es el de TI y es el de seguridad, ¿no? Y se va como división celular, ¿no? Conforme crece la empresa, pues van separándose estas personalidades. Cuando una empresa ya es muy grande, es, como dices, puede convertirse hasta en una especie de burocracia, porque una decisión, lo voy a poner, o sea, en el caso que das, ¿no? De un incidente de seguridad. Un incidente de seguridad ya no solo implica atender la herida sangrante, ¿no? Implica pedir dinero, ¿no? Y que alguien te autorice ese dinero para mitigar el incidente. Implica comunicar a los afectados. Entonces tú no lo puedes hacer directamente. Tienes que ir con un área de comunicación social para que lo haga en la forma más adecuada y haga un comunicado en Twitter o haga un TikTok o la forma correcta. O sea, tú ya no lo puedes gestionar directamente. Tienes que en algunos casos, pues coordinarte si es un banco, pues con la CNBB. Si ya hay un tema de protección de datos, a lo mejor contactar a la autoridad en la materia. Para sector privado no es obligatorio. No es buena práctica, pero no es obligatorio. Entonces no lo puedes hacer directamente tú. O sea, digamos, me pongo la cachucha del CISO o del encargado de seguridad de la información, ¿no? Entonces ahí tampoco puede ir y contactar directamente a la autoridad. Tiene que hacerlo a través de relaciones públicas. Tiene que prevenir que los usuarios internos dejen de utilizar cierta tecnología o que sepan que cierto servicio va a estar abajo un rato. Pues no lo puedes hacer directamente tú en un correo, tienes que ir con comunicación interna. Entonces, como ves, en ese Lego, tú ya no eres el dueño de muchas de las decisiones. Entonces, lo que aquí yo recomendaría es que es parte de la prevención, es parte de la práctica similar a un ejercicio de respuesta, de hecho no similar, o sea, es parte del ejercicio de respuesta a incidentes y son piezas que tenemos que integrar a esa estrategia. Entonces, creas una estrategia, creas un programa, creas un directorio de contacto, conoces a las partes, involucras a las partes, incluso tratas de coordinar ejercicios de práctica, de, oye, ¿a quién le hablo si hay un incidente? Y practicar para que cuando ocurre el incidente real, pues sea lo más, como te digo, como aceitar un engranaje, lo más ágil posible, porque al final las partes no te las puedes saltar. Si tú necesitas dinero para contratar un equipo de pentest, si tú no tienes tu propia bolsita de dinero, forzosamente tienes que ir con el de financiero y explicarle que
se está quemando el edificio, ¿no? Y si no tienes una buena relación, si no hay o sea, y trato de hablar de procesos porque también la realidad operativa es que a veces somos humanos, a veces nos caen gordas las personas. Y aunque esté en juego una operación, esté en juego la continuidad de una empresa, estén en juego empleos, a veces ni siquiera rencillas, o sea, esa falta de simpatía puede volver más tortuoso una respuesta a un incidente. Entonces, ¿cómo respondes con eso? Con un proceso. Oye, si yo te pido lana para atender un incidente, en el momento en que yo lo marque como incidente, tú tienes 24 horas para responder, o 12 u 8, ¿no? O sea, que quede, como dicen, ¿no? Papelito habla. Tratar de llevar primero en un nivel inicial, informalmente, involucrar a las partes, crear este andamiaje y después ir fortaleciéndolo como un proceso para que también, si la persona cambia, ¿no? A lo mejor te llevabas muy bien con el technology officer, pero pues él puso el primer servidor en COBOL, ¿no? Y ya se va a retirar y cambia y llega uno nuevo y no lo involucras ese proceso de respuesta a incidentes, te vas a atorar igual, ¿no? Y va a seguir siendo burocrático. Entonces, la única forma de fortalecerlo es con procesos y que te los acepten y que estés practicando, porque ese también es otro tema. Muchas empresas ya tienen su proceso de respuesta a incidentes, pero no practican, no hacen incluso pruebas, ya ni siquiera simulacros, o sea, simulacros sí, pero también necesitan de vez en cuando pruebas reales de incidente para medir como los simulacros de evacuación de un incendio, o sea, podemos ir a 20 pláticas, pero hasta que no suena la alarma y salimos corriendo, vemos si en verdad entendemos el tema. Entonces, esto se extiende, ¿no? Y lo único que agregaría ahí es que si ya existen estos procesos y ya estás realizando prácticas, pues de vez en cuando ver tu checklist de que si están involucrados todas las personas que deberían. Sobre todo cuando son temas vinculados a plazos legales que no siempre corresponden a los plazos técnicos. ¿A qué me refiero? Hay países donde te dicen, oye, tienes 72 horas para una respuesta vinculada a un incidente con datos personales. Oye, pues esas 72 horas, ¿en qué consisten? En que desde una perspectiva técnica, en que yo te diga exactamente cómo ocurrió el incidente, o 72 horas a partir de que yo me dé cuenta de que los datos están exfiltrados. Entonces, pueden parecer pláticas triviales, pero al interior tienes que llegar a un acuerdo para saber cuándo es esa mejor respuesta, cuándo es adecuado reportar o avisar a tus clientes de que cambien su contraseña, por ejemplo, pero sin meterte al agua con el pie sangrando, habiendo todavía tiburones alrededor. O sea, son detalles finos que solo puedes tener con práctica y teniendo acuerdos, ¿no? Acordando cuándo arranca un plazo 72 horas, cuál es el mínimo esperado en un servicio para un incidente crítico, si tienen un termómetro de incidentes. O sea, eso también algunas empresas no lo tienen bien medido. Tratan igual una exfiltración de un documento confidencial que la exfiltración de una base de datos de un sistema. Y eso no puede funcionar. No puede funcionar aunque los dos suenen a confidencial y los dos tengan su restricción regulatoria, no puedes operarlos igual. Una base de datos exfiltrada completa, sin duda es más crítica que un documento confidencial con algún chismecillo por ahí. Y hay empresas que no tienen ese termómetro bien calibrado. Y eso pues causa problemas a la hora de atender el incidente. La verdad que así, ¿no? Es un tema amplio, ¿no? De desmenuzar, ¿no? Hay mucha tela que cortar ahí. Perdón, que me mete un poquito de tema. Yo tengo entendido que directamente, mira, IoT. La otra vez leí un artículo sobre cómo está el panorama del espectro México, ¿no es cierto? Porque ahorita ya es un tema ya de radiofrecuencia y demás, ¿no? La banda que están utilizando, el 5G, bla, bla, bla. Pero ahora que estoy viendo empresas que se están... Porque el IoT como tal, Internet de las Cosas, la mayoría de las personas
lo entienden como tener solamente un sistema de una Alexa, un Home, qué sé yo, ¿no? Sistema de voz, un asistente, donde en realidad integran muchas cosas, ¿no? Más allá de un estudio del pH de la tierra, por ejemplo, para saber si es apto o no para, para, para el tema de agricultura. Ahora, en México, yo he visto unos fabricantes, estuve dándome una vuelta por ahí, pero vos que estás metido en todo esto, más allá de lo que es la ciberseguridad como tal, el IoT, ¿cómo es el panorama ahorita del Internet de las cosas en México? Digo, no solo en Internet de las cosas, en general, y hasta me atrevo a decir, no solo en México, sino es una tendencia de Latinoamérica y que impacta en un tema de políticas públicas. Digo, tal vez me estoy desviando un poco hacia un tema más general, pero en Latinoamérica tenemos un serio problema de no ser productores de tecnología. Y esto incluye IoT, desarrollo de software especializado, aplicaciones de toma de decisión que hoy en día ya catalogamos como inteligencia artificial, que no siempre lo son, pero bueno, no me quiero desviar tanto, ¿no? El punto es que no somos, como región, no somos productores de tecnología y eso nos lleva a una condición de vulnerabilidad importante porque estamos sujetos a las condiciones de tecnología y de mercado del extranjero. Entonces, te pongo un ejemplo muy tonto. ¿Tú crees que en la Casa Blanca tienen celulares y routers Huawei o antivirus Kaspersky? Pues ellos tienen su manufactura nacional sobre todo o sea, va a estar ahí en la Casa Blanca, ¿no? Yo creo que ningún gobierno de Latinoamérica, ni ninguna empresa de Latinoamérica tiene esa capacidad de decir, no, a ver, yo tengo toda esta manufactura que es nacional y que protege mi soberanía y mi secreto propio, ¿no? Entonces, aunque en la medida de lo razonable podamos establecer medidas de seguridad y tecnologías y todo eso, tenemos cierta vulnerabilidad implícita o intrínseca en el producto nacional. No vayamos muy lejos, ¿no? O sea, recuerdo hace un par de años que los teléfonos de OnePlus, de esta marca china, les encontraron un backdoor, ¿no? Un backdoor administrado por el gobierno chino, ¿no? Entonces, tomo ese ejemplo porque la realidad es que en ninguna tecnología, ninguna tecnología que no sea propietaria del país, de algún país, pues va a estar susceptible de que el otro país establezca sus prioridades o sus principios o sus necesidades para vulnerarla, explotarla o utilizarla a su mayor conveniencia. Entonces, por eso te digo, a lo mejor me estoy desviando mucho del tema, pero es que ese no es solo el panorama de Internet de las cosas en México, es en general un desafío que tenemos como región y va más hacia políticas públicas, cómo impulsamos el desarrollo de tecnología propia, porque si no siempre nos vamos a encontrar en ese escenario. Y ese escenario pues impacta justo en otros temas, por ejemplo, no vayamos muy lejos, datos personales. ¿Qué garantías tengo de que yo puedo controlar o pedir o acceder a la información de mi dispositivo Alexa o mi asistente de voz de Google o mi asistente de voz de iPhone, de Siri, en su totalidad, ¿no? ¿Qué capacidad tienen las autoridades de cada país que no son Estados Unidos de ayudarme, de repelar en un posible tratamiento excesivo de datos personales? Entonces, por eso incluso de manera local en Estados Unidos o hacia Europa, pues se vuelven acciones colectivas, porque el usuario no lo tiene fácil. O sea, no lo tiene fácil y eso que tienen oficinas y clara representatividad en esos países. Ahora, un país que no produce esa tecnología, que tampoco puede hacer lobbying en las características y que solo es un consumidor, que es el caso de Latinoamérica, pues sí tenemos un problema de fondo. No digo que un problema de crisis global, pero pues está ahí, ¿no? O sea, el fabricante pone las condiciones en las que nosotros estamos consumiendo los productos y tenemos poca capacidad de decisión en cómo se administran los mismos, ¿no? O sea, y te digo, aplica un servidor de AWS, un Google Cloud, un servicio de Azure, salvo que seas un participante importante del mercado, en realidad controlas
no controlas poco de las características fundamentales de ese desarrollo. Y eso se extiende a Internet de las cosas. Necesitamos fortalecer ese mercado. Te entiendo totalmente porque, por ejemplo, yo tengo proveedores justamente en Brasil y es correcto lo que decís. El otro día me estaba quejando de una simple bombilla, un foco de luz, te pide ya acceso a todo. Cada uno tiene sus marcas establecidas y demás, y no hay cómo controlarla, pero sí hay maneras, ¿no?, de poder integrar ecosistemas distintos y demás. Pero es correcto, lamentablemente ahorita dependemos de fabricantes de afuera, pero te comento algo, en Argentina estaban, bueno, en varios lugares, ¿no?, que no se, tal vez no llegan a producirlo en escala mayor, como una marca, pero sí hay representaciones, digamos. En Brasil, de hecho, hay una empresa como Cajón, que comenzó en Argentina, por ejemplo, y en lo que es Latinoamérica, y ellos empiezan a producir, es como Renault. Renault, por ejemplo, en auto, en carro, sabemos que son de Europa, pero por ejemplo en Colombia lo ensamblan. Claro, no es producto de los colombianos ni de los argentinos, pero se lo ensamblan. No, pero al final de cuentas, pero ya vienen con un software, con un sistema, y eso ya viene integrado, pues, ¿no? Por más que lo ensamblen, no es lo mismo ensamblarlo que fabricarlo. Te entiendo que todo eso. Y creo que mencionas un punto también súper importante, en particular en nuestra rama, la seguridad en los productos todavía no es una característica altamente pedida por el mercado. Entonces, todavía, o sea, en electrónica, o sea, una lavadora antes te explotaba, una televisión se le quemaban los bulbos, entonces hubo cierta presión tanto de los gobiernos como del consumidor, pues para que hubiera un estándar mínimo de calidad, ¿no? Que el producto te durara un rato mínimo, ¿no? O que no hubiera riesgos para la salud en el mismo. Entonces, pues ya todos los dispositivos electrónicos traen sus sellitos ahí de NICE, de la entidad de consumo europeo, no me acuerdo cuál otra de Estados Unidos, pero esos sellitos lo que te dicen, oye, puedo confiar medianamente en este producto. Y ese tipo de características del mercado no existen en materia de ciberseguridad o en materia de seguridad. Entonces, ¿qué termina pasando? Pues sí, o sea, a nivel electrónica, el monitor de bebé funciona adecuadamente, pero nadie certificó las condiciones de seguridad. ¿Qué pasó en el DEFCON de hace 3, 4 años? Hackers sacando, mostrando que podía haber intercomunicación con el bebé, ¿no? O que podían espiar una casa a través de los monitores de bebé. Marcapasos, todas las certificaciones de salud, todas las certificaciones de calidad, pero ninguna certificación del protocolo de comunicación. ¿Qué sacaron? Pues los demos técnicos de que puedes ahí andar causando infartos, ¿no? Pero es eso, o sea, también hay un tema ahí de certificación del producto y pues naturalmente Internet de las cosas pues, no es otra cosa que conectar los Zigbee, Sigfox, chunchitos a Internet. Ni por si acaso lo miraba, ¿no? En los protocolos de comunicación que son el Zigbee, por ejemplo, el LoRaWAN, el Sigfox, etcétera. Y justamente eso es lo que acabas de decir, por ejemplo, los marcapasos y demás. Habían todas las certificaciones, pero el factor más importante, ¿no? Correcto. Sí, o sea, ahí falta presión del consumidor, o sea, para Internet de las cosas falta presión de nosotros los consumidores y presión del mercado, que el gobierno le vea algún beneficio por ahí a regular ese mercado para que entonces veamos calidad y empecemos a ver sellitos de certificación también en seguridad, o sea, otro sellito más en el producto, pero que ya está con el tiempo, pues se vuelva común, o sea, que veas el sellito y, bueno, ya sé que no tiene contraseñas por defecto, ¿no? Ya sé que tiene un protocolo mínimo de comunicaciones cifradas. Ya sé que solo va a tratar los datos mínimos necesarios para darme el servicio, ¿no? Y pues hoy en día eso no existe. Bien, ya para mi última intervención, creo que puede ser un poco controversial. Tiene que ver por ejemplo, ya sabemos que hackearon la base de datos del INE. Alguna vez le pregunté a una persona que tuvimos aquí en la jaula del NUB quién era el instituto que tiene que poner sanciones y me comentó que en este caso era el INAI como tal. En aquel entonces, luego ya supe, ya eso me dio un poco de satisfacción, pero tampoco, digamos, que me remedió el cómo pienso yo de esto. Me enteré que como tal el PRI o este partido político sí tuvo que pagar una multa porque como ellos
fueron los culpables de que se filtrara esta base de datos, pues obviamente tienes que multarlos o hacerles algo, lo cual me parece algo correcto y algo interesante. Ahora, la pregunta creo que es más complicada que esto, solo lo puse como un dato de contexto, es ¿qué hago entonces ya si me hackean o filtran mi información o me cae un ransomware? O sea, ¿cómo lo veo? Como, yo creo que mucha gente en casa es, ya me jodí, o sea, ya me jodió, ya me cayó el ransomware, ya no puedo hacer nada, y ahora es el contraste de, ¿sí me ayuda la ley? O sea, desde un punto de vista muy neutral, quizá como cualquier tipo de ciudadano, en una posición de poder, pero es, sí me va a servir de algo ir a denunciar, ir a decir, oye, mira, me hackearon, se metieron a mi cuenta, esto vale la pena. Y ya por último, sé que es algo robusto lo que estoy pidiendo, pero es, bueno, ahora que ya fuiste director de una institución así o que estuviste en cierto cargo de la protección de datos, ¿cómo quedas como persona y qué le dirías a la gente común? Muchos aspiran toda su vida con tener este tipo de puestos. Entonces ¿tú crees que cuando ya estás en ese puesto puedes hacer algo significativo? Es decir, o sea, sí vale la pena llegar, tener estos puestos, puedes dejar una semillita que ayude a que mejore la protección de los datos, o uno en ese tipo de escala es un cero a la izquierda que nada más estás ahí jugando pero sin hacer nada significativo por tanta burocracia. ¿Qué nos podrías comentar? Hay dos líneas principales, ¿no? La primera ahora sí que hacia la ciudadanía, sí sirven estos mecanismos del INAI, pero hay que, no digo que conocer el flujo, pero sí actuar en el ejercicio de que tenemos un derecho a reclamar sobre los datos personales. Entonces, te pongo antes, o sea, el ransomware, todo eso son los escenarios más complicados, sin duda, ¿no? Pero justo en los casos simples es donde puedes empezar a notar que puedes utilizar en cierta manera tus derechos. El ejemplo que daba, ¿no? De pido una tarjeta de crédito y entonces ya no quiero que me estén, o sea, quiero seguir siendo cliente del banco, pero ya no quiero que me estén llamando para ofrecerme promociones. Entonces, paso 1, los derechos se ejercen, en este caso, ante la institución bancaria, estos derechos ARCO que platicábamos al inicio. Entonces, hago mi solicitud, le digo, oye, banco, ya cancélame, ya no quiero que me estés llamando con temas publicitarios. Entonces, si el banco no te hace caso, ahí es donde el flujo se demerita, porque muchas veces el usuario tiene un problema y va directo con la autoridad, que sonaría lógico. Pero bueno, aquí el punto es, oye banco, tú eres el que me tiene que dar mi derecho de cancelación, ya no quiero que me llamen. Y te siguen llamando, o sea, tú ya lo pediste. Ya hay correos electrónicos, hay llamadas de que tú pediste eso. Y el banco no te pela, pues entonces vas con el INAI y en el INAI ahora sí, haces una denuncia y dices, oye, el banco, ya le dije 20 veces, no me pela, no cumple mi derecho de cancelación de datos o de oposición, ya no quiero que tenga ningún datos. O rectificación, ya les corregí 1000 veces mi dirección y mi correo sigue llegando a mi antigua casa. O sea, por más que les digo, siguen sin corregir mi información. O sea, son varios ejemplos que sí se dan. Entonces vas con el INAI y el INAI va a iniciar un proceso, pues, primero de mediación, así como de, oigan, pues vamos a tratar de salir libremente, pero en ese proceso también el instituto podría arrancar un proceso de verificación, es decir, oye, pues, ¿por qué no estás cumpliendo con este tema de derechos ARCO? Y eventualmente llegar a una conclusión de ese proceso de verificación y meterle una multa. Tan es así que si tú ves el reporte anual del INAI, pues ahí vienen los sectores más sancionados y pues ahí aparece banca, hoteles, comercio, ¿no? O sea, sí hay, y los montos de las multas, ¿no? Ya no te dicen puntualmente quién es el sancionado, pero ya los ves por sector. Entonces te habla de una correlación en la acción. Entonces, lo que te diría a la ciudadanía o a este usuario de pie o yo como usuario es, oye, pues no te están
o sea, el derecho se ejerce contra la institución o contra el ente. Entonces, si el banco, si la dependencia de gobierno, si la tienda que está tratando tu información que tú le entregaste, no te está atendiendo en ese tipo de temas, pues vas a con el INAI. Mismo caso, también si tú detectas esas anomalías, por ejemplo, vas a una recepción y te piden datos para ingresar a un edificio y no tienen aviso de privacidad, pues tú podrías ir a denunciar al INAI y decir, oye, INAI, fui tal día a tal empresa, me registré y no había aviso de privacidad. Y eso puede detonar un ejercicio de verificación. O sea, el INAI está ahí como para reforzar el ejercicio de ese derecho. Ahora, en cuanto, y entonces eso sería el tema general. Y nos remite a lo que platicamos al inicio de medidas de usuario. Si tú tienes más o menos control de a quién entregas tus datos, qué cuentas de correo estás utilizando, con quién compartes la información, con mucha certeza, con mucha certidumbre, tú puedes decir, a ver, yo le di a esta pizzería mi dirección y justo los 2 días de que pedí una pizza me han estado llegando promociones o llamadas que antes no me llegaban. Pues entonces tienes elementos de certidumbre para decir, la pizzería está haciendo un mal uso de mis datos, ¿no? O te puedes dar cuenta incidentalmente, o sea, estos reportes de Have I Been Pwned o los incidentes de fuga de datos que se vuelven mediáticos pueden ser un elemento para el titular, o sea, para nosotros los ciudadanos decir, oye, a ver, yo tengo cuenta en tal banco o yo tengo una tarjeta de cliente de tal tienda y ahora resulta que los vulneraron y que se expuso la base de datos y a mí ni me contactaron, me enteré por el periódico. Ah, pues voy y me quejo ante el INAI porque hay una posible afectación, ¿no? No puedo decir que todas las verificaciones o todo de resultados, pero del lado del usuario esa es nuestra chamba, ¿no? Si tengo elementos de certidumbre, pues voy y me quejo de que X empresa posiblemente está haciendo un mal uso de mis datos o sufrió un incidente o no está atendiendo una solicitud que yo estoy haciendo vinculada a mis datos. Entonces, siempre que uno de esos escenarios se presente, pues tú vas y te presentas con el INAI y metes tu denuncia, o si estás en un estado y son entes estatales, o sea, bueno, estás en Guanajuato y es un centro de comercio que solo está en Guanajuato, pues vas con el instituto, no sé cómo se llame, ¿no? El Instituto de Datos de Guanajuato, ¿no? La verdad no me sé las siglas de todos, pero hay uno en cada estado. Entonces ahí vas y presentas tu queja, ¿no? Si son entes nacionales o empresas muy grandes, pues sí vas directo con el INAI. Y ya de la parte del desarrollo profesional y del servicio de carrera, es muy... Puedo decir que tuve suerte para incorporarme en el puesto y tuve suerte para que hubiera un desarrollo profesional de carrera. O sea, lo que a mí me tocó fue un desarrollo afortunado donde sí se reconocieron mis capacidades, donde se me dio oportunidad de innovar, donde presenté, o sea, si tú entras al sitio del INAI, en el equipo de trabajo con el que estuve, pues sacamos un montón de guías en ese periodo. Entonces, en el INAI, y como dato cultural también para nuestros amigos de la comunidad de InfoSec, de protección de datos y de compliance, si quieren guías en español de un montón de temas, ya están ahí y yo estuve en los equipos y mucha de esa redacción de esas guías está conmigo y con el equipo con el que trabajé, ¿no? Guías de respuesta a incidentes en temas de datos, guía de borrado seguro, guía del sistema de gestión de seguridad de datos. Entonces, muchos de los documentos son ligeramente técnicos, pero bueno, para las empresas, para la implementación, funcionan bien. Entonces, te puedo decir que de mi lado, pues sí tengo cierto orgullo, respeto a la institución, cariño, me atrevería a decir, ¿no? Cariño a la institución, pero ese fue mi desarrollo de carrera y no dejamos de estar en México y no dejamos de estar en Latinoamérica y no puedo no argumentar que es un caso sui generis y ejemplar, que el desarrollo profesional de carrera está descuidado en la administración pública de México y de Latinoamérica y que no siempre existe la meritocracia y que, pues, por lo tanto, el desarrollo que yo tuve no va a haber una receta, no va a haber una fórmula donde el trabajo,
donde el desarrollo, donde la capacidad se refleje. Afortunadamente sí fue mi caso, pero sin duda no puedo hablar ni del 10% del APF en esas condiciones. Y en el caso particular del INAI, pues no es APF, ¿no? Es un órgano autónomo, ¿no? Y órganos autónomos en México, pues hay poquitos, ¿no? Está COFESE, que es de competencia económica, el IFT, que es de telecomunicaciones, y el INAI, en materia de protección de datos. Y hay otros, ¿no? Pero no es mi especialidad, pero a lo que voy es que los órganos autónomos justo tienen autonomía presupuestaria, de decisión, y eso pues les ayuda mucho. Entonces, si pudiera aconsejar, y con los vicios que puede tener el servicio público, los órganos autónomos, creo, y eso es muy mi comentario personal, tienen una mayor oportunidad de desarrollo para profesionales. El INE, por ejemplo, pues también tienen mayor oportunidad de desarrollo profesional que la administración pública en general. Y creo que sería un buen sumario de ese tema. En verdad, ha sido una entrevista demasiado interesante, Armando. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. No, gracias a ustedes, estuvo buena la charla. La verdad que sí, querido hermano, la verdad que sí, siempre es lindo, de alguna manera, escuchar opiniones de distintas, en realidad siempre hablamos de lo mismo, ciberseguridad y demás, pero son diferentes ramas, ¿no? Que es súper amplio, ¿no? Mira, sin querer me estabas mencionando un montón, que la seguridad tiene que haber en todos los aspectos, no solamente en información, en muchos aspectos, ¿no? Como tal. Y ya para terminar, para concluir conmigo, ¿cómo son los días de Armando? ¿Qué hace Armando en su rato libre? ¿Cómo se divierte? ¿O solamente habla de ciberseguridad y charla? ¿O le gusta tomarse una cerveza, relajarse, ir a compartir con los amigos? Sí, pues digo, mi día la verdad arranca temprano porque pues, ahora sí que mis jefes actuales y mi equipo están regados en el mundo, entonces pues, las 6 de la mañana es un muy buen horario para empezar a platicar, porque pues, para algunos es tarde y para otros es no tan temprano, entonces desde ahí se arranca y pues ya nos seguimos. Mis temas son un poco, no me aburro, ¿no? A veces sí es ciberseguridad neta, a veces administración de plataformas, a veces es más compliance, más documental, más hacer políticas internas, participar en foros como ahorita, en este tipo de pláticas, pues también para awareness y todo ayuda mucho. Y ya cuando no estamos hablando de protección de datos y ciberseguridad, muy tradicional, soy de videojuegos, y después de un rato de videojuegos, pues estar con mi esposa, una buena cena, una buena plática, y así se pasa la semana, y ya los fines de semana con los perrijos a caminar y a no estar tan gordo, ¿no? A caminar un poquito para durar en este tema. Pues muchas gracias, Armando. Sin duda ha sido toda una cátedra en la parte de protección de datos personales. Así que ya lo saben en casa. Creo que un buen tip que nos has dejado es, si hay institutos, yo siempre lo he mencionado, o sea, no te sientas como que ya valió o que ya perdiste. En el caso sobre todo del mal uso de tus datos, o que por ahí te estén molestando o estén haciendo spam o abuso de marketing, sí podrías llegar a presentar una denuncia con el INAI para evitar que pues esto te afecte. Pues muchas gracias a todos. Esto fue La Jaula del Noob. Buenísimo.